Desde hace 40 años forjamos los sueños de miles de jóvenes. En la UPLA estamos comprometidos con una educación para todos, convirtiéndonos en la universidad privada más grande de la región. Hoy asumimos el reto de construir un mejor futuro, educando líderes que transformen la sociedad con innovación, exigencia y compromiso. Universidad Peruana Los Andes, 40 años formando profesionales exitosos. Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a Cátedra UPLA 2023, actividades académicas que venimos desarrollando en el marco de nuestra celebración por los 40 años de creación institucional, nuestras bodas de Rubí. El día de hoy nuestra ponencia tiene por título Universidades y Política de Educación. Esto estará a cargo del doctor Martín Ayelo, docente titular de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Él se conecta con nosotros desde Argentina y en breve, por supuesto, le estaremos cediendo el pase. Antes de iniciar con este importante tema, queremos recalcar, por supuesto, a todo el público que se está conectando. Vamos a estar compartiendo un enlace en la descripción de esta transmisión para que puedan registrar sus datos y poder obtener el certificado gratuito. Asimismo, si tienen alguna inquietud, alguna consulta respecto al desarrollo de este tema, nos pueden escribir de manera interna o a través de los comentarios de la transmisión para que finalizando la exposición podamos absolverlas. Y bueno, hay que recalcar que el doctor Martín también es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, asimismo es doctor por la Universidad de Barcelona, ha hecho publicaciones de muchos artículos, libros, entre otros trabajos también. Si ustedes quieren conocer un poco más de su trayectoria profesional, lo van a encontrar en nuestra página web, donde estamos haciendo publicaciones, la edición especial, por supuesto, de Cátedra UPLA 2023. Sin más que decir, queremos darle la bienvenida al doctor Martín Ayelo. Por favor, bienvenido. Sabemos que hay una diferencia de 2 horas entre Argentina y Perú y usted se ha dado el tiempo de poder estar presente en estas actividades académicas de nuestro aniversario. Bienvenido, le cedo la palabra para desarrollar este importante tema. Hablar y que esto pueda aportar digamos, a la discusión académica que se está dando en el marco de los 40 años de la universidad. Me gustaría, en este caso, resaltar algunas cosas que son importantes en mi criterio, que tiene que ver con tres aspectos que yo quiero analizar en esta exposición. Uno, es importante, primero, cuando hablamos de política educativa y universidad, dimensionar la especificidad que tiene la política educativa en el campo universitario, ¿no? A diferencia de otros niveles educativos, incluso del propio nivel de educación superior no universitario, como en algunos países, en Argentina, en Perú, en Paraguay, en Uruguay, que existen, es importante entender que la capacidad de regulación de los estados nacionales de estas políticas es limitada, ¿no? O sea,
Me acuerdo que cuando en mi paso por la UNESCO estábamos haciendo una consultoría en Costa Rica y querían desarrollar planificación estratégica del sistema educativo. Cuando se llegaba al sistema universitario, digamos, todos esos, digamos, desarrollo de objetivos e indicadores necesarios para una planificación estratégica estaban mediados por aspectos básicamente vinculados con las autonomías de las instituciones. Por lo tanto, el sistema universitario tiene una especificidad vinculada con la capacidad de que el Estado quiera aplicar políticas educativas de no solamente resistencia, sino de mediación, de resignificación a partir de un modelo, digamos, autonómico de instituciones, lo que lo hace, no digo imposible hacer políticas educativas, sino que la política educativa en el campo universitario se tiene que hacer de una forma distinta al resto del campo educativo. Eh, a su vez, desde su constitución como institución pública, la universidad, ya sea privada, de gestión privada o pública, ha tenido un vínculo especial con el Estado, ¿no? No solamente este nivel de autorización, digamos, de autonomía, sino también de cómo se vincula con el Estado, con los cuerpos colegiales del Estado y con la sociedad, por otro lado, ¿no? Es difícil que el Estado le imponga a las instituciones ciertos vínculos con las sociedades, pero la relación entre estos tres agentes, ¿no? Estado, universidad y sociedad, en algunas concepciones dirían Estado, universidad y mercado, es decir, lo que está, digamos, el sector público, el sector universitario como algo específico dentro del sector público, que es parte de la sociedad, y la sociedad, digamos, ¿no? Brinda una especificidad importante y una interacción entre estos tipos de agentes, donde hay veces donde se prevalece la injerencia del Estado, otra la autonomía de las universidades y en otro sentido digamos, la vinculación y el ejercicio, digamos, de participación activa de la sociedad. Estos tres componentes también hacen juego en la composición de la política pública en el campo universitario. Y por otro lado, una especificidad que tiene la universidad como institución, ya históricamente dicen que como institución occidental, la primera universidad es la Universidad de Bolonia, en el 1088, ya se estaba conformada por un carácter internacional, ¿no? De hecho, por un lado, tenía ese carácter que hacía que se vinculaba con los cuerpos profesionales y con la sociedad, tenía autonomía, pero también debía tener un nivel internacional. Eso también cuando se genera la Universidad de París, también, a veces estaba organizada por naciones incluso, y cuando viene, digamos, la institución llega a América, tiene ese carácter también, ¿no? Autorización. Entre la autorización de creación de la Universidad de San Marcos y la autorización papal pasan 10 años. Eso habla también del carácter internacional, de la validez de esa formación que se estaba dando, ¿no? Por lo tanto, históricamente ese vínculo internacional impacta también en las políticas, ¿no? Tanto como en las políticas más disciplinares, ¿no? Hay áreas disciplinares que históricamente tienen menos arraigo a los contextos, son disciplinas más formales, por lo tanto hay más acuerdos internacionalmente, están más internacionalizadas, y otras disciplinas que están más contextualizadas, más vinculadas con el contexto, por lo tanto esa internacionalización se impone más bruscamente, ¿no? Pero siempre hay una tendencia importante en la internacionalización en el campo universitario, y lo que tenemos que ver es qué rol está jugando en la situación actual, ¿no? Actualmente hay una tensión en relación a ciertas dimensiones de internacionalización, ya sea por la creación de sistemas de créditos regionales o por la medición internacional, ya sea por mecanismos de evaluación o por los famosos rankings, que impactan también en las políticas, ¿no? No solamente en políticas directamente vinculadas con estos aspectos, sino en cómo el Estado visualiza el modelo de institución universitaria, ¿no? Y por lo tanto, eso tiene un vínculo con la política educativa. Estos tres caracteres nos permiten ver que los instrumentos más generales de políticas educativas vinculadas con la universidad, podríamos, en un breve, pero no agotado, describir una breve, pero no agotada descripción, podríamos mencionar que un modelo
típico actualmente es el de las políticas de incentivos, o sea, no ya imponer digamos, parte de la planificación de la política educativa, sino indirectamente incentivar con fondos o con algún tipo de premio a las instituciones o los actores que están dentro de las instituciones para poder orientar las políticas, ya sea para la promoción de la ciencia y la tecnología, la mejora de la calidad, la internacionalización, etcétera, etcétera. La formación. Por otro lado, algo que ya también veremos es algo específico que se desarrolló en los últimos 40, 50 años, que tiene que ver con el control ex post, ¿no? O la evaluación ex post. Normalmente los estados nacionales estaban acostumbrados a ciertas políticas de control, técnicamente se llama ex ante, ¿no? Una institución quería aprobar un programa y lo que se hacía era se enviaba al Ministerio de Educación o al organismo, digamos, eh, encargado de la supervisión del sistema universitario, ese programa se aprobaba y después ya estaba. Digamos, no había ningún tipo de control o de evaluación posterior. Desde últimos años hemos estado acostumbrándonos a distintos tipos de procesos, licenciamiento, evaluaciones, acreditaciones, etcétera, etcétera, de modelos donde la institución o los programas ya están en funcionamiento y se los evalúa ex post, ¿no? Como una nueva forma de orientar prescriptivamente la actividad de la educativa de la institución de educación superior mediante la evaluación. Por otro lado, tanto vinculado con normativas, con nuevas leyes, e incluso apartados dentro de las propias constituciones nacionales, como es en el caso de Argentina, ha habido, sobre todo en la región, una, digamos, cantidad importante de leyes vinculadas específicamente con la educación superior o con la universidad, ¿no? Que han reglamentado el campo de la educación superior. Y por otro lado también la normatividad, tanto normativamente a partir de evaluaciones como de otras formas de promover los modelos universitarios, se ha generado políticas vinculadas con el isomorfismo, ya sea normativo o imitativo, digamos, ¿no? El seguimiento de modelos institucionales, a veces locales, pero también, como decíamos antes, internacionales, ¿no? Más vinculados con los centros de producción de la información, con Estados Unidos o Europa, como modelos de referencia para realizar políticas educativas, y estos se han llevado a cabo en distintos países de América Latina. Y por otro lado, me gustaría contextualizar en qué momento histórico se están desarrollando las políticas a nivel educativo, ¿no? Los contextos de estos cambios. Y me gustaría señalar 4 grandes aspectos, ¿no? Uno es esta idea de que, digamos, hay nuevas regulaciones, ¿no? Por ejemplo, a partir de leyes, digamos, de nuevas normativas, de las regulaciones vinculadas, ya hablaremos con el problema de la calidad. Otra que tiene que ver con cómo este sistema ha cambiado, digamos, ¿no? Desde hace 40 años a la actualidad, a partir de la masificación. Posteriormente también la irrupción de las tecnologías digitales y la universidad. Obviamente, después de la pandemia esto es digamos, es algo muy claro y latente, pero ya existía antes, ¿no? Ya existía hace 20 años con la idea de la liberalización de la educación superior, pero, digamos, ahora es más patente, pero no solamente hay que verlo como la capacidad de acceso a la institución, sino qué rol le damos, digamos, a las tecnologías digitales dentro de las políticas educativas. Y posteriormente esta necesidad de que el sistema universitario se vincule más con el sistema de ciencia y tecnología. Entiendo que hay ahora actualmente está conviviendo con esta conferencia un congreso vinculado con el tema en relación a los festejos del 40 aniversario, pero no solamente cómo se vincula con la ciencia y tecnología, sino también con la sociedad en su conjunto y dónde reside el conocimiento, ¿no? Porque también hay una crítica, digamos, ya entrados casi en
a mediados ya entrado el siglo XXI, entendemos que el conocimiento no está solamente en un lugar, no hay un modelo de conocimiento único, y por lo tanto volvemos a pensar en conocimientos no occidentalizados teóricamente, sino que residen históricamente, sobre todo, digamos, en nuestro continente, sobre todo en Perú y en la región andina, digamos, que se vinculan con conocimientos anteriores a la institución occidental, digamos, también, y que no hay un progresismo donde un conocimiento se debería tapar el otro, y entonces hay una vuelta a pensar dónde reside el conocimiento y cómo la universidad se vincula con el conocimiento. Eh, y por otro lado, me gustaría también hablar sobre, digamos, los distintos niveles en donde este tipo de cambios y de políticas se aplican, digamos, ¿no? Tratando de identificar tres grandes niveles, digamos, el nivel de las políticas de estructuración del sistema, el nivel de las políticas dentro de las instituciones, ¿no? Su organización y sus estrategias, y a su vez el de los actores, ¿no? De los agentes, tanto de los, digamos, de los académicos como de los gestores y de los estudiantes como personajes fundamentales del sistema. En este primer nivel, para mí es fundamental señalar, digamos, una cuestión muy importante que es la masificación, ¿no? O sea, si uno analiza, digamos, en contexto de cuando se creó la Universidad Peruana de los Andes hace 40 años a la actualidad, la población, el porcentaje de la población que participaba en el sistema universitario era mucho menor. En parte porque todavía no está expandido, digamos, la cobertura de la educación secundaria o media, pero, digamos, la política cobra mucho más importancia porque asumen una cantidad mayor de estudiantes, una cantidad mayor de docentes, de profesores, de investigadores y de instituciones para abarcar la masificación. Y también esta masificación implica distintos conceptos, ¿no? Por un lado, son más estudiantes, pero no son los mismos estudiantes. Y no solamente porque cambie la generación, sino porque digamos, son estudiantes que hayan tenido acceso directo a las tecnologías digitales desde muy chico, etcétera, etcétera, sino porque son estudiantes donde no hay tradición universitaria en muchas de las familias también, o no hay tradición universitaria en los lugares donde se ofrece esa educación. Por lo tanto, no se puede mantener el mismo modelo universitario y el mismo tipo de política universitaria cuando accedía a la educación superior solamente menos del 10% del rango poblacional entre 18 y 24 años. Por lo tanto, cambia la forma de hacer política universitaria con la masificación. A su vez, cambia la disposición de docentes, porque también el perfil de los docentes cambia debido a que antes los docentes universitarios eran un porcentaje de la población mucho menor, incluso muy pocos también tenían dedicación exclusiva en la universidad, en algunos campos disciplinares, ¿no? Derecho, medicina, ramas de la administración. Entonces, eso va cambiando y por lo tanto tiene que cambiar la política vinculada con los docentes. Cambia la formación, cambia la necesidad de formación, sobre todo en América Latina estamos experimentando una necesidad de que los docentes tengan posgrados, ¿no? Algo que no era natural, o sea, uno normalmente con su formación de grado alcanzaba, entre comillas, para poder ser docente universitario, hace 40 años, ahora ya no alcanza, ya sea normativamente o porque, digamos, hay una política para la promoción de los posgrados, las maestrías y sobre todo los doctorados en el campo académico, uno tiene no solamente que conocer del campo, sino, digamos, formarse permanentemente y por otro lado también vincularse con la investigación, ¿no? Que algo que también tiene que ver con el perfil docente y las políticas para formar investigadores en el campo universitario. A su vez, el aumento del sistema implica que
la capacidad pública de financiamiento del sector. Eso genera otro tipo de vinculación que tiene que ver con la diversidad, digamos, con el siguiente punto, digamos. Eh, Se entiende que digamos, masificadamente es difícil que el Estado pueda abordar todo ese porcentaje de estudiantes y docentes masificados, más allá que hay diferencias por sistemas, ¿no? Hay países donde la mayoría de los estudiantes y los académicos siguen estando en el sistema público, como en Argentina, en Uruguay, por ejemplo, mientras en otros claramente están en el sistema privado, ¿no? Paraguay, Brasil, Colombia, Chile, digamos. Y eso va variando, ¿no? Pero efectivamente la masicidad crea, entre otras cosas, diversidad. Esta diversidad, a su vez, se mantiene, hay una tradición en Europa, o digamos, en ciertos países de Europa, de ir, que vaya desapareciendo lo que llaman los sistemas binarios, ¿no? Los sistemas donde además del sistema universitario hay otros sistemas de educación superior, típicamente, digamos, Perú es como Argentina, tiene combinado este sistema, por ejemplo, en la formación de maestros, ¿no? Donde hay institutos específicos que no son universitarios y facultades. En Argentina pasa lo mismo, con una prevalencia de los institutos, claramente, más que de la universidad, como pasa en Uruguay, como pasa en Paraguay, por ejemplo, y de otras carreras, donde, por ejemplo, enfermería, que ha terminado siendo muy importante en la pandemia y ahora empieza a tener importancia como carrera universitaria, pero históricamente no estuvo en la Universidad de América Latina, y eso, digamos, tiene que la política tiene que entender cómo dialogan esos dos sistemas, y si yo asumo prevalecientemente un sistema universitario, cómo abordo la transición entre un sistema binario y un sistema solamente universitario, ¿no? Y cómo creo puentes entre estos dos sistemas, porque históricamente muchas veces estuvieron separados y lo conveniente es que generar políticas para vincularse, digamos, ¿no? Por ejemplo, en Paraguay se está haciendo esto. La diversidad, y la masificación creó diversidad, digamos, diversidad de aumento de instituciones privadas, como ya hemos dicho en muchos países, pero también diversidad dentro de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, si uno ve el campo de las instituciones privadas, normalmente las universidades privadas hasta hace 40, 50 años eran mayoritariamente confesionales, de la confesión católica, y ahora hemos visto que no son solamente católicas, digamos, hay universidades, por ejemplo, de credos protestantes muy grandes en Brasil, digamos, ¿no? O dentro de la misma confesión católica hay de distintas líneas, no solamente quedan los dominicos y los jesuitas, sino hay otras líneas también, o en Uruguay hay una universidad vinculada con la colectividad judía, etcétera, etcétera, etcétera. Empieza dentro del campo también de la universidad privada, se empieza, o de las confesionales, se empiezan a cambiar los modelos, no son solamente las pontificias. A su vez, dentro de las privadas más laicas, por ejemplo, no son solamente vinculadas con grupos económicos, como cámaras de comercio o asociaciones empresariales, sino que hay vinculadas con sindicatos, clubes de fútbol, cooperadoras, etcétera, etcétera, como, digamos, en comunidades de distinto tipo, en ciertos países, Colombia, en Ecuador y en México y en Centroamérica, vinculadas digamos, con las naciones preexistentes a la colonización europea, etcétera, etcétera. Digamos. Entonces, una diversidad de instituciones también muy importante, incluso dentro de las públicas también, ¿no? Ya las públicas no, digamos, no son iguales a las públicas que estaban en las capitales de los países, sino que empieza a haber instituciones en, en, en otro, en otros niveles geográficos, con otros volúmenes de estudiantes, con otros perfiles y demás. Y eso genera, esta diversidad genera una necesidad de que el Estado empiece a pensar en esta habilitación, el reconocimiento de las instituciones, de sus programas, o lo que en algunos países, como en Perú, Chile y Paraguay, se llama licenciamiento, digamos, ¿no? Bueno, sí, están habilitados, pero para estas cosas y no para otras, en estos lugares y no en otros, etcétera, etcétera. Y eso empieza a funcionar como una política pública vinculada a este tipo, debido a este tipo de diversidad. Y por otro lado, otra línea de política muy importante a nivel sistema, que tiene que ver con cómo se incorporan estos nuevos estudiantes, ¿no? O sea, la democratización de la educación superior vinculada a cómo
realmente consigo que estos tipos nuevos estudiantes ingresen a la universidad. Y hay dos grandes políticas, digamos, ¿no? Las políticas de regionalización, si uno ve desde hace 40, 50 años a la fecha, la creación de nuevas universidades está yendo desde las grandes urbes, algunas siguen manteniendo, ¿no? Buenos Aires, Lima, Chile, Santiago, Asunción, Sao Paulo, siguen siendo, digamos, ciudades con muchas instituciones universitarias, pero empiezan a aparecer instituciones en lugares no tradicionales, ¿no? Sobre todo alejados de las grandes capitales, de las grandes capitales de provincias. Entonces, en general hay una distribución regional para asegurar el acceso y también políticas, por ejemplo, en Brasil, creo que es uno de los países más eh, digamos, donde el modelo de cuota funciona, digamos, con mayor amplitud, tanto de origen afro-brasileño, como de origen aborigen, como cuota socioeconómica, vinculado con ciertas poblaciones que se les garantiza el acceso a la universidad a partir de estas cuotas por grupos sociales, económicos, culturales y demás. A su vez, lo importante es poder articular este paso de escuela media a escuela, a institución universitaria, o incluso de institución superior a escuela universitaria, digamos, ¿no? Estamos cansados de escuchar a los profesores decir que, bueno, que los estudiantes de secundaria cada vez saben menos. Bueno, eso es un error de actitud, digamos. Esos son los estudiantes que tenemos. Lo que tenemos que hacer como política es vincular la escuela secundaria la escuela con la universidad y generar puentes, ¿no? Y preparar para que esos estudiantes puedan ser estudiantes universitarios, ¿sí? Porque esos son los estudiantes universitarios que tenemos ahora en sistemas masificados y que por eso trabajamos en las instituciones que trabajamos siempre, ahora, que no son las mismas que hace 40 años, digamos, ¿no? Por lo tanto, hay que afrontar ese desafío de cómo convertir a un estudiante secundario o de escuela media en un estudiante universitario. La situación no más fácil es tomar examen. Tomar examen y discriminar quién está en condiciones y quién no está en condiciones. Pero eso va en contra de la política de democratización. Por lo tanto, tenemos que ser más, en nuestras políticas de ingreso, tenemos que ser más creativos. Por otro lado, hay esta idea de extranjerización y de inclusión excluyente, es que hacemos entrar a nuevas poblaciones a las instituciones, pero las instituciones no cambian. Por lo tanto, no solamente debemos hacer entrar, hay que tener políticas para el ingreso a la universidad, sino también políticas para la retención y para la, digamos, la hospitalidad de esos estudiantes en esas instituciones, porque si no, los expulsaremos, digamos, ¿no? Podrán entrar, pero los expulsaremos, o de lo contrario, lo que haremos es generar itinerarios diferenciados, ¿no? Universidades para pobres, universidades para estudiantes no tradicionales y universidades tradicionales para aquellos que tradicionalmente vienen de familias universitarias y mantener, digamos, la diferenciación, y hay que evitar eso y generar políticas que vayan en contra de la extranjerización, en contra de la inclusión excluyente, generar políticas de hospitalización. Otro de los aspectos que habíamos mencionado es la producción de conocimiento. Digamos, hasta el siglo XX había dos modelos clásicos, digamos, de cómo se promovía la investigación, digamos, ¿no? Si la investigación la hacían las universidades, como en el modelo americano, como después empezó a ser en el modelo brasileño, o si había sistemas de investigación, por ejemplo, en Francia, que es el que había asumido Argentina, ¿no? De Francia es la Comisión Nacional de Recerca, donde todo el esfuerzo público iba por esta comisión, por fuera, donde los investigadores estaban asociados afuera de las universidades. Ahora tenemos que hacer el esfuerzo para vincular la producción de la información en lugares donde no somos el centro de la producción de la información, ¿no? O sea, imitamos en muchos casos o pretendemos, digamos, seguir los lineamientos de los países centrales donde se produce la información. Nosotros necesitamos, digamos, constituirnos como polos de producción de la información, polos de investigación, y las universidades tienen que
adaptar sus organizaciones, su modelo tradicional de facultades, de carreras, de cátedras, que era el modelo humboldtiano, o modelos nuevos que permitan vincular al docente no solamente con su actividad de investigación, de docencia, sino también como investigador, no como productor de conocimiento. Y eso también se vuelve difícil en una sociedad masificada, porque tengo más responsabilidad, más horas de docencia, y hay ciertas disciplinas que son más masificadas aún que otras, por lo tanto es más difícil dedicarle tiempo de trabajo a la investigación, y por lo tanto uno tiene que, por un lado, promover políticas vinculadas con eso. En ese sentido, hay distintos tipos de estrategias, ¿no? Los sistemas nacionales de investigadores, como caso paradigmático en América Latina es el de Chile, es de México, que se está haciendo reformado, digamos, ¿no? Con las categorías de investigadores. Pero también hay otro tipo de sistemas, por ejemplo, los programas institucionales estratégicos que vinculan digamos, que incorporan la investigación como dimensión dentro del campo de la profesión académica, y los modelos de regulación académica, nacionales o internacionales, a partir de las publicaciones y la actividad de investigación y digamos, la participación en proyectos acreditados externamente, que genera un tipo de regulación que permite promover, es un instrumento de promoción de la investigación, siempre teniendo en cuenta que a su vez investiga, y por lo tanto hay que tener este componente ético de empezar, bueno, pero si yo promuevo modelos de instituciones que solamente investigan, ¿qué pasa con la docencia? ¿Quién hace docencia? Y cómo el que hace docencia puede, digamos, a su vez también hacer investigación, ¿no? O si este modelo invalida ese vínculo. Como decíamos, las políticas de evaluación de la calidad, creo que en el programa también hay bastantes conferencias al respecto. Acreditar, licenciar, evaluación institucionales, etcétera, etcétera, eran temas relativamente nuevos hace 30 años, ya es algo común. Y lo que me gustaría centrarme ahí es que las políticas actualmente, en general, estamos vinculados con políticas que han claramente promovido los modelos normativos de evaluación a partir de estándares comunes para carreras o para instituciones. Yo pienso que tenemos que hacer grandes preguntas de política educativa vinculada con la evaluación de la calidad universitaria y hacernos esta gran pregunta: ¿qué problema es el que la evaluación va a resolver? ¿Sí? ¿Qué problema de la calidad es el que la evaluación quiere resolver? Y tratar de resolver ese problema, tratar de adaptar eso más allá de copiar modelos que funcionen bien en otros países o en otros sistemas, o que ya funcionaron bien, pero que ya el problema de la calidad cambió, digamos, ¿no? Como repito, en general hay esta idea de control de criterios mínimos de calidad, pero debería, en algunos casos, de criterios de calidad de excelencia, por ejemplo, los posgrados en Brasil, por ejemplo, las políticas de evaluación de acreditación de excelencia en Colombia, ¿no? Pero para mí lo central es cómo la evaluación promueve la cultura de la mejora y el aseguramiento institucional de la calidad, ¿no? Son políticas que tenían que reverse permanentemente, y que después de muchos años de cumplir con criterios mínimos de calidad, deberíamos ir a cómo las instituciones buscan la calidad y generan otro tipo de calidad. Entonces, con estas políticas de evaluación de la calidad tenemos ciertas discusiones que uno puede ver, bueno, hasta qué punto es obligatorio o no una política de evaluación, cómo la evaluación entra en conflicto con la autonomía de las instituciones, porque la evaluación tiene un componente prescriptivo, por lo tanto va en contra, si externamente me evalúan, va en contra de mi capacidad de tener mi propio proyecto, digamos. Cómo en algunos casos la evaluación se vincula directamente con el financiamiento, y eso genera, digamos, una orientación muy clara de ciertas actividades. Repito, el caso más importante
es México, que ahora se está reformulando claramente, pero el otro caso puede ser Chile, y Brasil, más que Argentina, Colombia es relativo, digamos, o Uruguay o Paraguay, que son sistemas más, digamos, menos prescriptivos. Eh, y cómo ese financiamiento de evaluación va orientando mucho las políticas y los resultados de las políticas. A su vez, cuando uno digamos, entra en procesos de evaluación, en general hay un consenso que es más fácil evaluar la investigación, más allá de que haya discusiones, uno entiende que se evalúa la formación de recursos humanos en investigación, la productividad vía papers o libros o lo que fuese, la participación en proyectos evaluados externamente, etcétera, etcétera. Mientras que, y eso es mucho más fácil de vincular con resultados de financiamiento de políticas. Mientras que la evaluación de la función docente es mucho más difícil de vincularlo con eso. Y por lo tanto, como empieza a funcionar mejor desde el punto de vista de la política, la evaluación de la investigación, se va atendiendo a eso y eso genera un tipo de política que privilegia el campo de la investigación. Esto no solamente pasa en América Latina, pasa en otros países también. Pero la política debería ser sensible a eso, sensible a no privilegiar una emisión, sino tener en cuenta que la función de docencia es muy importante también, digamos, ¿no? Y por otro lado, entender que se puede evaluar de distintas formas la calidad, que hay veces que la calidad debería evaluarse no con criterios estandarizados, sino con criterios de pertinencia en relación al proyecto institucional, que hay que entender que la calidad tiene que estar orientada a mejorar la educación, y también si todo puede ser evaluable o hay algo que no debe ser evaluable y debe estar dejado a la autonomía de las instituciones para que innoven, etcétera, etcétera. En relación a la segunda dimensión, digamos, con las instituciones, su organización y su estrategia, a mí me gustaría resaltar que hay digamos, políticas que tienen que ver con la heterogeneidad institucional, ¿no? Se han generado políticas que han avalado la diversidad de tipos de gestión, como hemos visto, y también de modos de organización, ¿sí? Ya no, antes el modelo continental, el humboldtiano, digamos, era el modelo prevaleciente, ahora, digamos, y la organización por cátedras, ahora se están modificando esos modelos, vamos más a institutos, escuelas, departamentos, donde a su vez es más fácil vincular la docencia con la investigación, digamos, ¿no? A su vez, en general, aunque no todas las instituciones están avaladas para realizar posgrados, pero en general se están desarrollando las áreas de posgrado, ya sean los propios unidades académicas o en áreas específicas, digamos, ¿no?, de posgrado. Cuando uno hace política, digamos, de desarrollo de posgrado, es conveniente en un primer momento desarrollar una área específica de posgrado que genere vitalidad, después la integra el campo disciplinar, o la unidad académica, pero es conveniente ese tipo de políticas que permite el desarrollo más rápido del posgrado, digamos, ¿no? Obviamente hubo sistemas, por ejemplo, ya lo he dicho, Brasil, que asumió este modelo departamental y de formación de posgrado de forma más temprana, ya en las décadas del 60, y en los últimos, yo creo, en la última década del siglo XX y a principios del siglo XXI, ya la mayoría de los sistemas están enmarcados en desarrollar sus posgrados, pero también en regular, a ver, digamos, el problema de los posgrados es con qué docentes de posgrados trabajamos, digamos, porque, digamos, al no tener desarrollado el posgrado, no hay quienes puedan asumir no solamente la carrera de docencia, sino la dirección de los tesistas, la graduación, etcétera, etcétera. Ese es el cuello de botella en que se encuentra el sistema universitario. A su vez está en expansión, por lo tanto se necesitan más docentes, que necesitan más posgrados, y por lo tanto, digamos, nunca termina de ser suficiente la política de promoción de posgrados, ¿no? A su vez, algo que hemos experimentado y hubo políticas vinculadas con eso, tiene que ver con la profesionalización de la gestión universitaria, y ahí hubo políticas específicamente vinculadas con eso. La diversidad de las funciones administrativas
han cambiado mucho también, ¿no? Y de las funciones que no son ni de administración ni que son de docencia o investigación. O sea, hay un nuevo cuerpo que puede ser tanto vinculado con académicos que han tomado cargos de gestión, como de propios administrativos que se han especializado en un campo y se han formado en un campo específico. Entonces se genera como un espacio de profesionalización de la gestión universitaria, académica, administrativa, de comunicación, de redes, de comunicación institucional, de administración de proyectos, etcétera, etcétera, que lo hace mucho más complejo al sistema de organización institucional, digamos, ¿no? Por ejemplo, casi todas las instituciones ya hay procesos de planificación institucional que se vinculan con periodos de largo tiempo, que combinan aspectos académicos con aspectos administrativos, técnicos, de contaduría, de presupuestario, etcétera, etcétera, ¿no? Que exceden al campo del académico propiamente dicho, tanto de docencia como de investigación. Por lo tanto, van cambiando, y hay una dirección de políticas vinculada con el perfeccionamiento y la capacitación de este tipo de funciones que exceden las legitimaciones anteriores que podían haber sido de políticas, porque habían sido elegidos para ese cargo como cuerpos académicos, o, digamos, administrativas, que cumplían con la carrera administrativa, y eso está cambiando. A su vez está cambiando, producto de esta, digamos, complejidad y, digamos, y rigurosidad en los procesos, cómo se seleccionan, se promueven y se evalúan los docentes, ¿no? Lo que en algunos casos se llama la evaluación docente o la carrera docente, digamos, ¿no? Que ya no es solamente el viejo concurso docente, ¿no? De acceso, producto de la reforma del 18 en Argentina, que tuvo mucho vínculo también con la Universidad Peruana, sino que, digamos, empieza a haber otro tipo de criterios para poder promover y poder seleccionar a docentes vinculados con esta capacidad para poder tener una línea estratégica vinculada con la universidad. Y también el rol de la formación docente y de la formación permanente para orientar políticas institucionales, ¿no? En la universidad. A su vez, esta capacidad digamos, de selección de docentes también se traslada a cómo poder generar criterios didáctico-pedagógicos para poder seleccionar, admitir, promover y evaluar en un sentido amplio, no es restrictivo a los estudiantes. Es decir, cómo tanto en los estudios de pregrado, una de las diferencias que hay entre el campo, digamos, el área atlántica de América Latina y el área del Pacífico, es que a los estudios de pregrado en el área atlántica le llamamos grado, ¿no? Digo, como en el pregrado nosotros no solamente nos preocupamos por seleccionar a los estudiantes, sino porque los métodos pedagógicos nos permitan poder constituirlos como estudiantes, poder promover que estos, digamos, adquieran los conocimientos necesarios, promover que se mantengan en las instituciones, promover que su graduación implique la adquisición de conocimientos relevantes para sus experiencias formativas, ya sean profesionales, de investigación o de la vida, ¿no? Sobre todo en el grado, pero también en el posgrado, digamos, ¿no? Por lo tanto, hay también una profesionalización, no solamente del campo disciplinar, sino del ejercicio pedagógico de la práctica docente, ¿no? Que es propio de una estrategia institucional y de una promoción de estrategias institucionales. Más allá de las influencias y las especificaciones disciplinarias. Y por último, me gustaría mencionar ciertas acciones vinculadas con lo que diríamos los académicos y la micropolítica, digamos, hasta dónde llega, que no solo tiene que ver con el sistema, no tiene que ver con cómo se estructuran las instituciones, se organizan, sino también cómo se configura la actividad, nuestra actividad, digo yo como académico, más allá de que también, digamos, ocupo cargos de gestión institucional, sino cómo se configuran las políticas y las actividades académicas, ¿no? Por lo tanto, hay políticas vinculadas sobre qué tipo de actividad realizan, qué tipo de actividad se prioriza, si la docencia, la investigación o la gestión, siempre que la gestión sea parte de un cargo académico, digamos, ¿no? Entender que hay una tendencia a promover
una dimensión que había estado menos desarrollada, una función universitaria que había estado menos desarrollada, que era la investigación, digamos, ¿no? Pero que si uno promueve demasiadamente y financieramente la investigación, lo que va a generar es un desbalanceo entre la investigación y la docencia, y sobre todo ciertas áreas de la docencia. Por ejemplo, es mucho más difícil vincular la docencia, los primeros años del pregrado, ¿no? Básicos, generalistas, con las actividades de investigación, que son más específicas, ¿no? No así el posgrado con la investigación, o los últimos años de las carreras de pregrado con la investigación. Pero entonces, si uno privilegia y premia la investigación, va a generar un movimiento de centralización de las instituciones y de los académicos hacia espacios de formación de posgrado y finales de grado, y despreocupación de esos académicos, entre comillas, exitosos, por el grado, donde es más masificado y se tendrán que hacer cargo otro tipo de docentes que, digamos, no deberían ser los mejores, y eso genera, digamos, generan resultados no deseados, digamos, ¿no? Entonces hay que pensar cómo con políticas que promuevan ciertas funciones importantes, cómo esto se balancea. Y por otro lado, entender que hay digamos, un problema de performatividad cuando uno genera políticas de evaluación muy fuertes en relación a los académicos, que quiere decir que a mí me interesa, digamos, salir bien en el proceso evaluativo. Por lo tanto, digamos, eso no necesariamente significa ser un buen investigador, porque para salir bien tengo que publicar mucho. Bueno, capaz que publicar, ya, digamos, está súper demostrado que actualmente se publica mucho y no necesariamente digamos, se produce conocimiento relevante, digamos, ¿no? Entonces hay que revisar esa política, digamos, que genera performatividad más que, digamos, procesos sustanciales tanto de investigación como de docencia. Y a su vez hay que generar políticas que promuevan una actitud hacia los nuevos estudiantes, digamos, ¿no? Esta idea de que, por ejemplo, pensando, un caso de ejemplo, cómo hacemos las políticas de tecnologías digitales en la universidad, pensando en el estudiante. Muchas veces la respuesta a la pandemia fue incluir estrategias, porque no había aislamiento social, incluir estrategias, digamos, de educación a distancia digitales de forma crítica. Y mientras la incluimos, estamos a su vez reforzando la exclusión, porque no estamos incluyendo a aquellos que no tienen accesibilidad, a aquellos que es más difícil tener internet todo el tiempo y ver videos o estar online con un profesor en una clase, ¿no? Tenemos que pensar el tipo de accesibilidad de forma distinta. O aquellos que tienen problemas de visión, o aquellos que damos clase, aquellos que tienen problemas auditivos, o aquellos que no tienen materiales producidos en su lengua de origen, digamos, ¿no? Entonces, lo que estamos utilizando con una intencionalidad inclusiva las tecnologías, pero estamos reforzando la exclusión de esos grupos históricamente excluidos de la universidad. Por lo tanto, hay que repensar las políticas vinculadas con la inclusión, con estos nuevos estudiantes, y la actitud de los docentes para ser, digamos, receptivos a estos nuevos estudiantes. A su vez, cómo generamos políticas de cooperación, digamos, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos 20 años ha generado, sobre todo en el campo de la investigación, un nivel de competitividad, de sistemas de categorías, de algunos son mejores que otros y demás, que genera un tipo de dinámica entre distintos investigadores de las propias instituciones o de instituciones colegas, digamos. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto yo comparto un recurso? ¿A qué punto yo cito a un autor que es mi competencia? Y esto es producto de las políticas. Y tenemos que cambiar ese tipo de política que genere ese tipo de actitud en relación a la cooperación, por ejemplo, entre distintos académicos de una propia institución o de instituciones afines, digamos, ¿no? Y hay que pensar en ese tipo de actividades. Hay que pensar también dónde está el conocimiento,
si está solamente en la universidad, ¿no? Y cómo nos vinculamos con el conocimiento y cuál es el rol de la universidad con esos distintos tipos de conocimiento, ¿no? Como un nodo de red que vincula distintos tipos de conocimiento, no solamente que los produce, ¿no? Y los pone en contacto y le da un sentido público y de democratización de esos conocimientos, que tienen que ver, entre otras cosas, con el reconocimiento a que son lugares de producción de conocimiento, pero también, digamos, vincularlos con otros actores. Si estamos hablando de comunidades de pueblos originarios, con grupos sociales, con identidades, con el género, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Con historias, digamos, ¿no? Campos disciplinares nuevos, digamos, que antes no estaban reconocidos, etcétera, etcétera. La universidad tiene que tener una política vinculada con ese tipo de conocimiento. Y no solamente, digamos, aplicar modelos, digamos, de países centrales a ese tipo de reconocimiento del conocimiento. Y esto nos permitirá también vincularnos de otra forma con el exterior, digamos, ¿no? Con las demandas sociales, las improntas que tiene que tener la universidad, el rol social de la universidad, que es muy importante, ya sea privada o pública, la demanda de puestos de trabajo, la solución de problemas concretos de sectores de la producción de lugares concretos, digamos, que no es ese tipo de, digamos, de política no puede venir de estrategias internacionales porque no tienen la respuesta a problemas específicos que hay en nuestros contextos. Y eso, debe haber una política vinculada con eso y las universidades tienen que ir a ese tipo de vinculación. Ya ha pasado bastante tiempo, nos hemos conectado tarde y no quiero nada más que agradecer y que espero en los 50 aniversarios seguir estando, colaborando con los festejos de la universidad. Muchas gracias. Doctor Martín, muchísimas gracias. Muchas gracias por la exposición de este importante tema. Bueno, ahora vamos a pasar una ronda de preguntas, inquietudes que nos han estado enviando algunos estudiantes. Vamos con la primera pregunta. Dice, ¿qué opinas sobre el funcionamiento del sistema de educación superior frente a los retos de un mercado laboral que cambia constantemente? Menciónenos cómo debería ser o qué se debería mejorar. Adelante con su respuesta. Bueno, efectivamente, digamos, esa es una de las demandas vinculadas al último tema que planteé. Las instituciones tienen que preocuparse por la formación de sus graduados y de sus estudiantes, sobre todo de pregrado, vinculadas con el tema. Pero yo diría distintas cosas. No hay que esperar que digamos, hay distintas estrategias vinculadas con la graduación y con el perfil profesional. Los estudios de empleabilidad se empezaron a generalizar también, vinculados con qué tipo de capacidades están desarrollando los graduados en el sector productivo, por lo tanto, eso permite retroalimentar el plan de estudios, digamos, ¿no? Y esa es una de las estrategias. Otra de las estrategias es no esperar a la graduación para el vínculo, digamos, ¿no? Sino que traer el campo profesional, digamos, el sector profesional a la universidad, reconocer espacios de formación no típicamente académicos, ¿no? En algunos campos disciplinares, por ejemplo, en muchos países, en el área de sistemas, ¿no? Uno no va a trabajar a una empresa de sistemas porque tenga el título de licenciado o ingeniero en sistemas, sino porque sabe de sistemas. Y es un área donde cada vez hay más trabajo, digamos, ¿no? Y es un área, por ejemplo, en Argentina, que yo entiendo que en ciertas áreas de Perú pasa también, ¿no? Que es muy difícil conseguir profesionales. Entonces los estudiantes se van antes de terminar las carreras, y eso genera un problema de tasa de graduación al final de las carreras. Una de las estrategias es generar, por ejemplo, startups, grupos de trabajo y demás, más de tipo profesional en los últimos espacios curriculares de las carreras que les permitan a los estudiantes vincularse con el mundo profesional, a su vez que ir terminando las carreras. Y eso genera también un tipo de adecuación de la formación al mundo profesional. Ahora bien, hay otro aspecto importante, que es que
el campo profesional cambia mucho. Entonces, un cambio en el plan de estudios repercute a los 6, 7 años, mínimo, ¿no? Es decir, o sea, yo cambio el plan de estudios en el año 2023, me pongo a revisar el plan de estudios en el 2023, se aprueba en el 2024, lo implemento en la segunda mitad del 2024 y los graduados se graduarán 2028, 2029, ¿sí? Mientras yo pensé algo en 2023. Por lo tanto, es difícil, digamos, combinar ese tema. Por lo tanto, el campo profesional, a su vez, solamente lo que pide, no solamente lo que pide, pero cosas importantes de lo que pide es contenidos básicos y a su vez lo que se llama actualmente competencias transversales, quiere decir saber comunicar, saber escribir, saber trabajar en equipo, saber leer, saber ser sensible a ideas nuevas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, matemática, lectocomprensión, lectura de textos, comunicación oral y escrita, uso de medios, ¿sí? Que les permita después ir actualizándose y ahí también las universidades a partir de la formación permanente y los posgrados podrán adecuar, digamos, los requerimientos del mercado laboral a los estudiantes porque también las carreras se empiezan a cortar, digamos, ¿no? La oferta de posgrado empieza a ser más corta que en la época que yo estudié, que eran más largas, digamos, ¿no? Y eso permite, digamos, concentrar en ciertos conocimientos más generales y que después en el posgrado la universidad pueda ir respondiendo a los requerimientos del sector productivo. Respuesta, doctor Martín. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Nos dice, ¿qué requisitos considera que son los más significativos frente a la relación positiva entre el Estado y una universidad? Adelante con su respuesta. Bien. Yo pienso que hay dos momentos de la relación entre el Estado y la universidad, ¿no? Un momento de desconfianza y un momento de confianza. Producto de esta, digamos, de la diversidad institucional, uno puede entender que el Estado tenga desconfianza en la calidad mínima, sobre todo de la oferta de carreras de grado y de posgrado. Por lo tanto, en ese primer momento yo entiendo que el Estado tiene el derecho y la obligación en algunos casos, porque muchas veces esta desconfianza sobre ciertas instituciones recae en instituciones a las cuales accede una población socioeconómicamente más baja, tiene el derecho de poder controlar, al menos transitoriamente, mediante evaluaciones, la calidad mínima, ¿no?, de esas instituciones y ese vínculo. Ahora, cuando las instituciones ya han demostrado esa confianza, digamos, cumplir con esos criterios mínimos, yo pienso que el Estado lo que tiene que generar son políticas de promoción, no de control, ¿no? O sea, de promoción de la investigación, de la formación permanente de los docentes, de innovación, de vínculos, de redes con instituciones que no sean locales, digamos, ¿no? De vínculos de académicos con distintos académicos del mundo, no necesariamente en una vinculación típica norte-sur, sino también lo que se llama sur-sur, digamos, ¿no? De incorporación de nuevas disciplinas, ¿no? La universidad, etcétera, etcétera, que se están, digamos, por ejemplo, en mi universidad actualmente el área de arte es muy importante, ¿no? Y eso no era tradicional en Argentina, digamos que un campo universitario sea de arte, entonces, bueno, hay que desarrollar y darle confianza para desarrollar ese campo, como, digamos, de ofertas novedosas en el campo de la formación de grado y de posgrado, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Después de que, en un primer momento, puede haber desconfianza, pero y ahí sí está justificado el control, pero cuando las instituciones, ya sean públicas o privadas, demuestran que cumplen con sus funciones mínimas, después lo que el Estado debería hacer es promover el desarrollo autonómico de las instituciones. Esa es mi idea.
Muchas gracias por su respuesta, doctor Martín. Vamos con la última pregunta. Nos dice, ¿nos podría mencionar como ejemplo algunas universidades de Latinoamérica que vienen creciendo académicamente y que tengan un buen manejo de sus políticas de educación para poder tomarlos como modelo o referencia? Adelante con su respuesta. Bueno, es difícil nombrar una por país vinculada con todo el campo, digamos, ¿no? O sea, uno piensa que, o sea, pensando en Chile, la Universidad Metropolitana ha desarrollado una función muy importante, relativamente nueva, en la articulación con la formación docente del sistema y con la propia formación docente de los universitarios, ¿no? Eh, como, digamos, como modelo innovador. A su vez, no sé, si uno piensa en Brasil, la Universidad de Campinas, en Sao Paulo, que no es la tradicional de Sao Paulo, eh, tiene un vínculo con el campo, digamos, productivo muy importante, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el campo de agronomía, agropecuario, digamos, es un referente a nivel internacional, digamos, ¿no? Y puede ser un modelo a seguir. Eh, en Argentina, ciertas universidades nuevas con cierto tipo de organización distinta a las universidades tradicionales, por ejemplo, mi universidad en el campo de arte o ciertos campos de electrónicos o otra universidad de San Martín que también tiene un modelo similar en el campo de ciencia y tecnología, han generado, digamos, eh, ofertas formativas innovadoras y proyectos de investigación innovador eh, muy vinculados con muy pocos recursos y muy vinculados tanto al lugar local donde están inmersas, que no es tradicionalmente una ciudad universitaria, como a vínculos internacionales, ¿no? Entonces han podido, digamos, desafiar ese dilema entre lo local y lo internacional, ¿no? Eh, Hay universidades privadas, por ejemplo, en México, digamos, que han usado la tecnología de forma muy importante. Creo que el caso más importante es el Tecnológico de Monterrey, digamos, ¿no? Que tiene prácticamente la calidad de una muy buena universidad pública y tiene campus distribuidos en todo el país y oferta a distancia y mucha investigación vinculada con también la educación a distancia. Son casos importantes, ¿no? Eh, Colombia tiene una diversidad de instituciones, digamos, muy importante. Hay, digamos, dos o tres privadas, la Javeriana, Uniandes, que tienen ya mucho reconocimiento tradicionalmente, pero a su vez la Universidad Nacional tiene, digamos, un prestigio importante, digamos, una llegada más democrática, incluso la Universidad de Nariño, que funciona en red en Colombia, digamos, ¿no? Con sedes en distintos campos, también es un ejemplo interesante para mirar, digamos, ¿no? Y a su vez, como decíamos, hay distintas universidades, la pluriuniversidad en, en, en Ecuador, digamos, ¿no? Vinculada con los conocimientos y precolombinos, o digamos, antes de la llegada de la conquista eh, europea en América. También es un modelo interesante a mirar cómo funciona, digamos, ¿no? Hay experiencias de internalización interesantes, digamos, ¿no? Hay un polo eh, en la frontera, hay una parte de la frontera entre Paraguay y Uruguay donde es una misma ciudad. Uno cruza la avenida, está en Brasil, o cruza la avenida, vuelve y está en Uruguay, ¿no? En Rivera, se llama la parte uruguaya, y ahí hay un polo universitario que efectivamente es bilingüe y que genera intercambio entre docentes y académicos y estudiantes de los dos países, entre tanto la Universidad de la República que tiene sede en Montevideo, pero ahí tiene un campus especial, con la Universidad creo que es de Rio Grande do Sul. Y hay experiencias, digamos, interesantes también.
la UNILA, la Universidad Latinoamericana, que se fundó en Foz do Iguazú, cerca de la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, también es una experiencia de cómo un modelo de universidad nueva intenta vincularse internacionalmente con otros contextos, ¿no? Desde América Latina, y eso pueden ser distintos ejemplos. Pero también los ejemplos cunden y las innovaciones se vinculan también con distintos campos, ¿no? La promoción de la investigación, los modelos organizativos, el vínculo internacional, el vínculo con el medio, digamos, ¿no? Y eso, más que un gran ejemplo, habría distintos ejemplos vinculados con distintos tipos de funciones que hemos estado asociando en la actualidad. Muchas gracias por su respuesta, doctor Martín. Y bueno, gracias también a quienes nos han estado enviando, por supuesto, estas inquietudes. Doctor Martín, le voy a ceder nuevamente la palabra, por favor, para que nos pueda brindar quizás algunas últimas recomendaciones, algún punto que reforzar y, por supuesto, también sus palabras de despedida. Adelante. Bueno, primero, mi criterio cuando uno, tanto si, en los distintos niveles de la toma de decisiones, ¿no? De gestión de políticas, sea el tema nacional como institucional o más de unidades académicas más pequeñas, yo pienso que una recomendación o digamos, un aspecto ético tiene que ver con que hay que mirar al estudiante, al no estudiante, digamos, ¿no? Y las consecuencias que tienen las distintas políticas para esos tipos de nuevos estudiantes, ¿no? Ese sería el foco, digamos, ¿no? Ya sea para el ingreso, para el uso de la tecnología, para la promoción de la investigación, digamos, no tengo que pensar cómo lo incorpora el estudiante, digamos. Ahora yo estoy en una red sobre promoción de la investigación en los estudios de pregrado internacional, entonces el foco es cómo no solamente esperamos al final de la carrera o de la formación como investigador, sino cómo lo formamos a través de los estudios de posgrado también en ciertas capacidades de innovación, de preguntarnos cosas y demás, que son componentes fundamentales para la formación como investigador, ¿no? Como investigador, en una sociedad donde el mundo profesional cada vez más valora la creatividad y la toma de decisiones, digamos, fundamentada, o sea, a partir de información sistemática, ¿no? Y eso también se vincula con el investigador. Pienso que la ética de las políticas educativas tiene que poner en el foco los estudiantes. Y que esos estudiantes no son los estudiantes, no son iguales que los estudiantes que fuimos nosotros, son distintos. Y hay que hacer un esfuerzo para entenderlos y promover que sus experiencias, sus aprendizajes y sus, digamos, sus experiencias fuera de la universidad sean lo más satisfactorias posibles, lo más inclusivas posibles, digamos, ¿no? Y que la universidad sea una institución hospitalaria, digamos, ¿no? Que acoja más que expulse. Esa sería mi recomendación como final digamos, de esta presentación, de entender la política en la universidad. Y bueno, para finalizar, nuevamente agradecer a las autoridades y felicitarlos por todo el esfuerzo de organizar esas actividades de 40 aniversario de la institución, de haber llegado a los 40 años, que no es fácil, con una institución, ¿no?, con tanta producción, con tanto esfuerzo por mejorar la calidad académica, y espero que la próxima vez que nos encontremos la tecnología no sea un problema, porque yo esté en Huancayo pudiendo compartir con toda la comunidad académica de estudiantes y responsables académicos y administrativos de la universidad un festejo, ya sean los 50 años o alguna otra actividad que nos convoque, porque hacer una mejor universidad, tanto la universidad peruana como la universidad en sí, para mí es un deseo y es algo que agradezco poder trabajar de algo que me gusta mucho y estoy a su disposición. Muchas gracias.
Doctor Martín, muchísimas gracias a usted. A nombre de nuestras autoridades, nosotros le reiteramos el agradecimiento de que usted haya podido aceptar, pues, ser parte de nuestras actividades académicas, compartiendo, por supuesto, sus conocimientos respecto a este importante tema que fue universidades y políticas de educación. En pantallas, por favor, vamos a compartir. Ahí tenemos un diploma de honor por su participación, como le mencionaba, respecto a estas actividades académicas, ya que de esta forma estamos celebrando nuestros... También lo esperamos de manera presencial, quizás en algún momento podríamos compartir algún otro evento académico, lo estamos esperando por supuesto aquí, encantados de tenerlo en nuestra Universidad Peruana Los Andes. Y bien, de esta manera nosotros llegamos a la parte final y invitamos por supuesto al público que nos puedan seguir a través de las redes sociales, ya que ahí estamos compartiendo los temas y las ponencias que vamos a tener en los próximos días. Nuevos tiempos, nuevos desafíos, nuevos compromisos. Gracias a todos por su atención. Desde hace 40 años forjamos los sueños de miles de jóvenes. En la UPLA estamos comprometidos con una educación para todos, convirtiéndonos en la universidad privada más grande de la región. Hoy asumimos el reto de construir un mejor futuro, educando líderes que transformen la sociedad con innovación, exigencia y compromiso. Universidad Peruana Los Andes, 40 años formando profesionales exitosos.